Bienvenidos a este episodio especial donde viajaremos a través de la historia del pensamiento económico en un formato socrático. Preguntas, respuesta y confrontación de ideas. Hoy dialogarán voces del pensamiento clásico y escolástico, del mundo árabe e islámico, del mercantilismo, la fisiocracia y finalmente la economía moderna con sus divisiones entre lo positivo y lo normativo, lo micro y lo macro. Nuestros invitados y debatiente es la señorita Génesis Calvo Piña, Luis Sánchez, Hilario Vargas, César Vélez y mi persona, Emily Tomalá. A continuación, vamos a presentar las posturas de cada uno de ellos. Primero empezamos con la señorita Génesis Calvo Piña. Muy bien, saludos cordiales para quienes nos observan en este momento. El tema que voy a presentar es sobre Aristóteles y Santo Tomás de Aquino, sobre el pensamiento clásico y escolástico. Bien, Aristóteles fue un filósofo griego del siglo IV antes de Cristo y es considerado como uno de los primeros pensadores en reflexionar sobre la economía dentro de un marco ético y político. Para él, la economía no era simplemente la administración de bienes, sino parte del arte de vivir bien y se distinguió entre la economía de la gestión justa de recursos para el hogar y la comunidad. Esta es la búsqueda ilimitada de dinero y riqueza, a la cual veía con recelo. Hablamos de la crematística. Bien, en la Edad Media, Santo Tomás de Aquino retomó las enseñanzas de Aristóteles y las integró al pensamiento cristiano, creando la llamada escolástica. En su visión, la economía estaba subordinada a la moral y la ley natural. También este desarrolló el concepto del precio justo que debía reflejar la equidad en los intercambios y condenó la usura, pues el dinero no debía usarse para la explotación, sino como medio de intercambio. Entre sus principales aportes fundaron la corriente escolástica económica que dominó en la Edad Media y sentaron bases para reflexionar sobre la ética en la economía, antecedente de conceptos actuales como responsabilidad social y economía. Esta ha sido mi presentación. Listo. Buenas noches con todos y muchas gracias por ver y estar con nosotros en este espacio. Bueno, yo soy César Vélez y vamos a presentar mi postura sobre el pensamiento árabe islámico tomando como referencia a Al-Ghazali. Al-Ghazali es uno de los teólogos y filósofos más influyentes del Islam en el siglo XXI. Reflexionó sobre la economía dentro de un marco religioso y moral. Él sostenía que el comercio y la producción eran actividades legítimas siempre que se desarrollaran con justicia y honestidad. Para él, la economía no era un fin en sí misma, sino un medio para garantizar la vida digna y permitir al ser humano alcanzar la plena virtud. Su pensamiento destaca la necesidad de que las transacciones estén libres de fraude y avaricia, mostrando cómo la ética es inseparable de la vida económica. Entre sus principales aportes, pues él señaló que la economía es un medio para la vida virtuosa, no un fin. También destacó la honestidad y la justicia que hay en el comercio. Muchas gracias. Muy buenas noches, mi nombre es Darío Sánchez. Voy a hablar sobre el mercantilismo, la corriente colectiva que inició en el año 16 hasta el 18. Como referencia, el señor Laurent y Colander. El mercantilismo fue una corriente colectiva que predominó en Europa en los siglos 16 y 18. Su principal idea era que la riqueza de una nación se medía por la acumulación de metales preciosos como oro o plata. Para lograrlo dependía una fuerte intervención del Estado en la economía, con medidas proteccionistas, aranceles, control del comercio exterior y monopolios coloniales. Consideraban el comercio internacional como una competencia, lo que un país ganaba, otro lo perdía. Esta corriente sentó las bases de la relación entre el poder económico y el poder político en los inicios del capitalismo. Entre sus principales aportes, planteó la intervención estatal en comercio, producción, promovió el proteccionismo y el monopolio para fortalecer la nación. Hola, buenas noches, soy Hilario Vargas y hoy quiero traer a colación sobre la corriente económica, la fisiocracia.
con su principal exponente, Francois Knight, médico economista francés del siglo XVIII. Fue el principal representante de la fisiocracia, corriente que sostenía que la verdadera riqueza estaba en la tierra y en la agricultura. A diferencia del mercantilismo, los fisiócratas consideraban que el comercio y la industria no creaban valor nuevo, pues solo los transformaban. Pues Knight elaboró el famoso cuadro económico, uno de los primeros modelos de flujo que circula dentro de la economía. Además, defendía que el Estado debía respetar el orden natural y dejar actuar libremente a los productores, y esto con el principio del Saint-Exupéry, el cual era dejar hacer, dejar pensar. Entre sus principales aportes tenemos que elaboró el cuadro económico, el primer modelo de flujo económico, así es. Y también defendió de forma abierta y preponderante la libertad de la economía mediante ese mismo principio. Bien, otro de los modelos que tenemos en este tema es la economía positiva y normativa. Estas son dos enfoques complementarios del análisis económico. La primera se centra en describir y explicar los hechos de manera objetiva basándose en datos verificables, mientras que la segunda se enfoca en emitir juicios de valor y proponer cómo deberían ser las cosas. Autores como Madquin, Dorjbus, Fischer y Satz resaltan que la economía positiva busca responder al qué es, mientras que la normativa trata sobre el qué debería ser. Estas dos perspectivas son fundamentales porque permiten, por un lado, analizar los problemas económicos con base en científica y, por otro lado, diseñar políticas orientadas a resolverlas. Entre sus principales aportes, describen hechos económicos sin emitir juicios de valor y se apoya en datos y evidencia empírica. Vamos a la segunda fase, que es debate. Y como esto tenemos la primera pregunta, que es, ¿qué aporta la corriente de cada uno de ustedes que representan para resolver problemas actuales como la inflación, desempleo o desigualdad en el Ecuador? Comenzamos con la compañera Génesis. Bien, nuevamente estamos por aquí. Creo yo que promueve políticas que buscan la justicia distributiva como programas de educación y salud accesibles y medidas que evitan la concentración excesiva de riqueza. Compañero César. Listo. Hablando de mi tema, yo creo que estaría en diseñar políticas fiscales equilibradas y sostenibles que no desincentiven la inversión ni el trabajo, y más bien que fortalezcan las instituciones para evitar el despilfarro de recursos. Compañero. Por mi parte, el mercantilismo protege las industrias estratégicas, fomenta exportaciones y políticas de sustitución de importaciones para reducir la vulneración económica y generar empleo local. Compañero Hilario. De hecho, la fisiocracia incentiva la producción agrícola y sostenible, moderniza el sector rural, genera empleo en áreas productivas, reduciendo así la dependencia de importaciones. Es algo muy importante y que prevalece a lo largo de lo que es este tiempo contemporáneo, incluso en su lanzamiento, en sus primeros pasos. Muy bien. Lado, yo pienso que la economía positiva y la normativa ayudan a fomentar la competencia y la inversión privada, reduciendo barreras para que las empresas crezcan y generen empleo, aumentando así la eficiencia económica del país. Ahora vamos a pasar a la tercera fase y vamos a comenzar con las réplicas. Compañera Génesis puede comenzar con su pregunta hacia cualquier compañero. Bien, a ver, tengo una pregunta para el compañero César. ¿Cuál es la visión de Al-Ghazali sobre la economía y el comercio? Muchas gracias por su pregunta, compañera. Al-Ghazali sostiene que la economía es un medio para alcanzar una vida virtuosa. El comercio y la producción son legítimos siempre que se realicen con honestidad, con justicia y con respecto a la moral, evitando la avaricia y el fraude. Pues ahora yo quiero hacerle una pregunta para el compañero Luis, eh, al compañero Darío. ¿Cuál era el objetivo principal del mercantilismo?
El objetivo principal del mercantilismo es acumular riquezas en metales preciosos y fortalecer el poder del Estado mediante el comercio controlado y el proteccionismo. Mi pregunta, voy a hacerle una pregunta al compañero Hilario. ¿Cuál es la fuente principal de riqueza según Francois Quesnay y la fisiocracia? De hecho, para Francois Quesnay y los fisiócratas, la verdadera riqueza de una nación proviene de la agricultura y la producción de su tierra, ya que genera un excedente económico real, sostenible, que sostiene, de hecho, valga la redundancia, a la sociedad. La industria y el comercio solo lo transforman o lo distribuyen, pero la riqueza creada por la agricultura permanece. Ahora, siguiendo esta temática, quisiera, por favor, poder intervenir y hacerle una pregunta a la compañera Emily. Estimada, ¿qué limitaciones reconoce en sus propias corrientes frente a la complejidad económica moderna? Ok, en la economía clásica, representada por Adam Smith y David Ricardo, asumen mercados autorregulados, confiando en la mano invisible para asignar recursos eficientes. Sin embargo, en este caso la pregunta, en la economía moderna, esta visión no siempre se cumple, ya que existen fallas de mercado, desigualdad, desempleo estructural y externalidades que requieren intervención estatal o regulaciones adicionales. Muy bien, estimados, cada uno realizó su intervención y hoy hemos visto cómo cada corriente responde a preguntas centrales, como mercantilistas, que se refiere a Estado fuerte y acumulación de riqueza, fisiocracia, que significa la tierra como fuente de valor, clásicos, vaya la redundancia que viene de Smith y Ricardo, que significa libertad de mercado y especialización. Marxismo, que crítica a la explotación y lucha de clases, cada uno de esos de ahí representan lo que acabé de mencionar. Por último, la riqueza del pensamiento económico está en el debate constante. Quizás no haya una única respuesta, pero sí un aprendizaje. Por ello, cada época necesitó diferentes soluciones y nosotros hoy seguimos construyendo la economía del futuro. Gracias por acompañarnos en este podcast socrático del pensamiento económico. Hasta la próxima.